Bienvenidos a un nuevo programa de Vivir para Contar, un espacio para contar historias de vida, como la de nuestra invitada de hoy, que nos hablará de sus inicios, de sus logros, de su intensa labor en la vida educativa de Tres Arroyos, de cómo hizo su propio éxodo jujeño y de cómo el 2 de abril de 1982 será una fecha que le quedó marcada a fuego. Así se presenta nuestra invitada de hoy. Soy Mari Rodera, fui siempre maestra de la 21, salvo los primeros años en el colegio de hermanas, y fui maestra rural también durante 3 meses en Ochandio. Eso me mostró un aspecto completamente distinto de cómo se vive allá. Yo conocía solamente lo que era el colegio de hermanas. A los 6 años empecé a ir y terminé a los 22. Ajá. Porque hice la carrera de maestra, fui maestra y terminé siendo profesora de matemáticas un tiempo, pero luego la casa y el hijo que había llegado, ajá, dijo basta, y además ya tenía mi cargo en una escuela pública, así que tuve que decidir y abandoné el colegio de hermanas. Ajá, presentación perfecta, Mari, ¿Sí? Una presentación de los primeros años, bueno, de tu vida, bueno, y de tu presencia ya como docente. Sí. Mari, ¿qué naciste aquí en esta ciudad? Sí, nací en Tres Arroyos, en la época que todavía se nacía en la casa. Ajá, sí. Fui la primera. Los tíos venían a verme, siempre recuerdo uno de los tíos que entró a saludar a mi mamá a la habitación, me miró a mí y cuando salió le dije a mi papá: pobre Josefa, qué nena fea que tienes. Ajá. Sí, uno de tus tíos. Dicen que cuando ocurre eso, después es una belleza la persona, ¿no? Y después dice mi tío, uno que era más loco que una cabra, me dijo que no me fijara si era más o menos pasable cuando tenía 15 años, porque cuando llegara más grande las personas pegan la vuelta del potrillo. Ajá, y se ponen feos. Ajá, eso sí, te dijo sí, la reflexión de entonces ahora después me conformo. No, además tenemos un video por ahí que después vamos a estar mostrando que no miente acerca de tu belleza, Mari. No era muy aguerrida, muy me gustaba hacer cosas, siempre conocer algo más, no sé, era a lo mejor distinta a lo que son ahora. Ajá. Nunca me decía no puedo hacerlo. Y la vez que me lo dijo una directora de Ochandio, yo le digo, eso no se puede hacer. Quería un escenario para la fiesta de fin de año, todo en papel madera, que cubriera toda la pared que había ahí para escenario, y todo con un paisaje. Y yo le digo, eso no se puede hacer. Y me miró, siempre me acuerdo. Después fue directora de la escuela 1. Era grande. Y me dijo, lo único que no se puede hacer es resucitar un muerto. Lo demás, habiendo voluntad siempre. Bueno, ahí me curó. ¿Eso te quedó marcado? Sí. No, es cierto, y se lo digo a mis nietos y se lo digo a mis hijos. Resultó un ejemplo para vos y eso te marcó. Y un reto. Lo hicimos al escenario, quedó precioso. Así que vos estabas escéptica respecto del escenario, eras muy jovencita seguramente. Sí, tenía 21. Y a partir de ahí aprendiste que... No, tenía 20. A partir de ahí aprendiste que las cosas con voluntad y firmeza se pueden hacer. Además soy vasca. Sí. Entonces, dijiste, Mari, en tu presentación que fuiste la primera. ¿Cuántos tuviste hermanos? Somos 2 nada más. Ajá. Mi otra hermana también fue maestra.
Este año la premiaron en la fiesta del trigo, porque fue maestra rural. ¿Qué hacían tus padres? Papá llevaba contabilidades, compraba cereales, era como un intermediario. ¿Y fue uno de los fundadores de Quilmes. Ajá. Sí, ajá. Sí. Claro, vos eras de aquel barrio. Del barrio de Quilmes, ajá, sí, ajá. del barrio de Quilmes. Ajá. Así que un padre futbolero era, o por lo menos de vida de club. Sí, y ahí en el almacén El Maragato fue la primer sede de Quilmes donde se realizaban las reuniones. Como creo que también era una filial del Comité Radical. Ajá. Creo que sí. Ajá. Porque mi papá llevaba la idea en el alma, entonces. ¿Y tu mamá, ama de casa? Mamá vino del campo. Ajá. Había vivido hasta los 30 años. Mi papá fue a enseñarles. En aquella época se acostumbraba a llevar una persona más o menos instruida a enseñarles a todos los hijos de la familia. Al campo. Y entonces mi papá fue de maestro allá. Al campo. Y después se terminó casando con mi mamá. Con la alumna. Pero pasaron varios años, ¿eh? Porque se casaron, mi papá tenía 33 y mi mamá 30. Ajá, ajá. Sí. Así se conocieron. Él fue a darle clases. ¿Y cómo era? ¿Qué recordás de aquella infancia? ¿Cómo era la disciplina en casa? ¿Qué recordás de aquel Tres Arroyos? La disciplina era muy... bueno, mi papá era muy estricto, y mi mamá muy laboriosa. Y siempre nos enseñaba a hacer cosas. Bueno, como era, teníamos un patio hermoso. La casa tenía 20 por 50. Mi mamá la mitad era jardín. Y en esa época teníamos la fábrica de soda enfrente, que se iba agrandando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Atrás quedaba un bulevar, una avenida ahora, que ¿Qué era avenida? Libertad, y Constituyente. Esta era Constituyente. Y ahí yo recuerdo de chiquita, que es una cosa que no me puedo olvidar, no he podido conseguir fotos. Fotos o dibujos, no sé, es raro. Cuando venían los carros y paraban en el Maragato, cuando la época de cosecha, tenían unos grandes carretones. El Maragato, que era un bar, un almacén de ramos generales. Era un almacén, y además atrás la abuela y el abuelo tenían... ¿Era de tus abuelos? De mis abuelos, Rodera. Tenían una especie de posada donde se quedaba la gente que venía del campo o la que venía de España, hasta que lo venían a buscar sus familiares. Ajá. Y sí, era muy conocido el Maragato. Y a mí de almacén, chiquita, bar y posada. Y posada, sí. Era como las Dos Marías, que no sé si vos la conocías. Las Dos Marías estaba en Colón y Buenos Aires. Así que vos tenés la imagen en el Maragato sí, en el Maragato, cuando llegaban esos carretones enormes, porque no había camiones. Claro. Entonces, para venir a las barracas que estaban todas pegadas a la vía, que todavía hay, traían en esos carros y venían tirados por unos caballos que yo no sé, para mí ahora pensándolo, yo decía que eran caballos chiquititos, pero debían haber sido mulas, burros, algo así, muchos. Entonces venían tirando muchos.
Claro, trayendo las bolsas. Bolsas de granos. Las bolsas, Claro. eran bolsas en ese entonces. Y se juntaban mucha gente de todo a lo largo del bulevar y ahí hacían a la noche hacían asados, tocaban la guitarra, la gente conversaba. A mí mi papá no me quería llevar porque tenían miedo, claro, hay gente que no se conocía. Claro, mucha gente. Papá a veces me llevaba, si prometía quedarme de la mano, me llevaba. Claro, porque habría muchos forasteros, mucha gente que venía a hacer la cosecha, mucha gente que se desconocía. Y que hacían fogatas, y ahí preparaban sus asados, su comida. ¿Cuándo conociste a Juan Carlos? Lo conocí, si te cuento, lo conocí bailando, porque una amiga, que hoy ya ha fallecido, me dice que le gustaba un muchacho que era de una determinada barra con la cual bailábamos casi todas, porque éramos unas cuantas. Ajá. Y no, con ese no. Le digo yo, no me gusta para vos, no me gusta. Bueno, entonces ella, que siempre me hacía caso, cambió, no, y contestó que no. Había tenido una propuesta formal tu amiga. Sí. Bueno, después con los años nos recordábamos eso, porque ella terminó siendo madrina de mis hijos. Y después yo lo empecé a tratar y ¡zas! Bueno. El mismo que le habías bajado el pulgar a tu amiga, la caña, lo conociste, terminaste casándote. Claro. Ahora me vas a seguir contando. Enseguida volvemos con más, conversando con Mari Rodera en Vivir para Contar.